Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del ciclo de visitas a espacios de arte de la Fundación Santander. Este es nuestro primer encuentro del año, estamos muy contentos porque la idea es en 2021 empezar a recorrer también otros espacios en distintas partes del país. Así que estamos muy orgullosos de arrancar el año viajando, aunque sea virtualmente, a Rosario para conocer una de las colecciones públicas de arte argentino y contemporáneo y moderno más importantes. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos a este encuentro y en especial a Juliana Tomatis, Florencia Cardú y Sofía Ventura, que son parte del equipo de educación del Museo Castañino Macro, y ellas van a estar guiándonos en un recorrido virtual por una parte muy pequeña de la colección. Espero que esto sirva para darles ganas e incentivarlos para que vayan a visitar el museo pronto. Que en esta sede, que es el Museo Castañino, representa el primer museo de la ciudad de Rosario, que se inauguró en el 1937. Y el Macro es la sede contemporánea, inaugurada en el 2004. El patrimonio supera las 4.000 obras, conformando una de las colecciones de arte argentino más importantes del país. Esto nos posibilita muchas veces el diálogo entre lo histórico y lo contemporáneo. Nosotros ahora les vamos a pasar como un videíto en donde está muy bueno porque ahí van a poder como adentrarse, como si se metieran primero en la sede Castañino. Esta es la sala, digamos, es el recinto, como si uno entrara por la puerta principal. Y esa es la planta total del museo, como verán. Una de las colecciones que tenemos fijas ahora justamente es como nombra ahí, que son 100 años de la colección Castañino Macro, que es interesante porque nos hace un paneo en las dos sedes, arranca en Castañino y finaliza en Macro. Como les contaba, realmente, bueno, este diálogo entre lo histórico y lo contemporáneo para nosotros es clave y nos lo permite tener estas dos sedes hacerlo. Entendemos a las colecciones como comunicadoras de sentido y manifiestos de un nuevo rol social de los museos, que se involucran con su presente y nos ubican como mediadores entre los diversos actores de la comunidad, transformando el museo como experiencia enriquecedora, trascendente y emocional. Es por esto que queremos estar disponibles para la comunidad, para todos aquellos que digamos, a los cuales podamos democratizar esta colección, ¿no? Que es una de las grandes misiones que tiene el museo, que es pública. En el video aparecen las dos arquitecturas de los museos. Es un paseo virtual, que eso desde ya lo pueden hacer desde sus casas, desde cualquier computadora, teléfono móvil, que está buenísimo. Nosotros hoy lo vamos a hacer como si estuviésemos en vivo, que es una herramienta que se llama inmersiva en 3D, en donde uno ingresa y puede ir caminando, digamos, por el museo y pararse en la obra que más le guste y ahí ver, digamos, el artista que uno más se sienta, digamos, atraído. Nosotros hicimos una previa selección, 2 o 3 duplas de obra históricas y contemporáneas, como para ir a hacer una lectura de obra, como para ir adentrándonos más en la reflexión. Ahí estamos, por ejemplo, subiendo por la escalera y nos vamos a ir a la planta alta. No, pero no hay muchos museos acá en Argentina que los tengan, no sé si es el único, se adelantaron a la pandemia. Realmente, por eso, cuando yo iniciaba, vieron que nombraba esto del 80 aniversario, verdaderamente tuvimos la suerte que se hizo una gran modificación cuando se hizo los festejos del aniversario del museo, del 80 aniversario, porque primero hubo un objetivo que era llevar el museo a la planta original. Entonces se hicieron muchas refacciones en el museo para poder llegar a eso. Y ahí, como se sacaron los archivos, se logró digitalizar. Nosotros tenemos una biblioteca que es maravillosa, que está en el primer piso, en donde había muchísimo archivo que, claro, al no estar digitalizado no se lograba democratizar y que fuese un uso para cualquier investigador, cualquier persona que estuviese interesada en verlos. Entonces todo eso generó movimiento. Y ahí es donde se logra hacer también esta pregunta que vos me haces, Elena, que es esta herramienta inmersiva. En esta primera sala del recorrido inmersivo, fíjense que si yo me paro, por ejemplo, en esos puntitos que vemos ahí, que se ven celestes, ahí uno ya se conecta directo con lo que es la información de la obra. Por ejemplo, en esa vitrina hay catálogos. Esta es una obra que vamos a ver ahora de Claudia. Pero como para orientarlos y hacerles un foco, un primer foco. Piensen que ustedes llegaron al museo,
y nosotros los recibimos. Nos vamos a esta exposición que fue curada por dos investigadores y sobre todo, bueno, Roberto, que es Roberto Echem, fue también director artístico del Macro, que es la sede contemporánea, y Nancy Rojas, que es una investigadora rosarina, que también trabajó muchísimos años, fue colega nuestra de acá del equipo, y verdaderamente, bueno, hicieron esta curaduría que se llama Derrames Temporales de una colección. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de derrames, y estamos situados en esta sala que no me quería ir porque quería comentar que es una sala que da justamente, hay dos obras, que una es esta que es la de Claudia del Río, que la vamos a ver después con más detenimiento, que se llama Bubones, y que fue la ganadora de lo que fue el primer salón del país de artes sin disciplinas. Ustedes saben que antes a esta fecha, a 1995, los salones se premiaban ellos a partir de las distintas disciplinas, dibujo, pintura, grabado y esculturas, que eran las disciplinas tradicionales, ¿no? A partir del año 95, en la necesidad de dar espacio institucional a estos nuevos modos de producciones artísticas contemporáneas, es que el museo decide institucionalizar este salón sin disciplinas. Así que una de las problematizaciones que nos plantean los curadores, Nancy Rojas y Roberto Echem, es justamente si este es un momento donde se produce la génesis del arte contemporáneo, o es este otro hecho, digamos, el ciclo de arte experimental, en donde esto se da en el 68, no hacen un planteo abierto, ¿no? En este caso, y en donde acá aparece la discursividad, ¿no? Aparece el discurso en la obra. Entonces, es como, digamos, decir, ¿desde dónde arrancamos? Porque esta muestra va desde los 60 a los años 90, pero nos vamos a encontrar con obras que se derraman temporalmente, porque el planteo de ellos es un planteo que es no cronológico, precisamente. Fíjense que estas son todas las salitas, como si ustedes estuviesen caminando, hay videos que en algunas salas están proyectados. Acá estamos pasando por diferentes núcleos que componen la muestra, que son 6 en total. Eso mismo. Y cada núcleo tiene titulares, digamos, en donde ya nos enmarca un poco si algunos están más vinculados a cuestiones concretas políticas de ese momento, como Julia empezaba a contarles al inicio, que eso, bueno, ahora sí se los vamos a ir dando más en detalle, pero me parece interesante que ustedes vean como la totalidad para que también se ubiquen, ¿no?, en lo que son las salas. Y para que también a nivel intuitivo, ver que capta la mirada de ustedes, ¿no?, que también eso es interesante cuando uno entra por primera vez a un museo, que a veces tenemos mucha información, y como dice el título, ¿no?, de esta sala y de este núcleo, que justamente se llama Solapamientos. Justamente, van a ver cómo hay tanta materialidad diversa, ¿no? Cómo no hay un único modo de producir y de crear, los procesos creativos, que es algo tan importante en lo que nos invita esta muestra a disfrutar, ¿no? Creo que es clave. Es un recorrido que puede hacerse desde cualquier ingreso, tanto de un lado como del otro, no está como, digamos, planteado que sea unilateralmente, ¿no? En este caso estamos como saliendo, o podríamos decir que podemos entrar desde acá al lugar donde justamente comenzamos. Fíjense esta obra, a ver si me puedo situar. Este es un pasillo bastante angosto, es bastante difícil. Esta es una obra sumamente interesante. La vamos a ver medio como de diagonal, que es de Marielle Lorenzans y habla en una chapa que está, digamos, calada, una frase que dice: pensar es un hecho revolucionario. En este núcleo, es el núcleo político, en signo de pregunta, el arte, ¿no? Está atravesada toda la muestra por cuestiones políticas, Y bueno, seguimos hablando de estos derrames de una colección. Y bueno, acá tenemos esta primera obra, que es la que les contaba Juli, de Claudia del Río. Acá lo van a ver
cerquita, hay un fragmentito pequeño que se ve, que no es parte, digamos, es parte de la obra, pero un fragmento de esa obra. Se llama Bubones, como van a ver abajo, que es una obra del 95. Esta es una instalación de Mimi Escandel, que es una artista rosarina que está ubicada en el núcleo Colecciones, y es un núcleo que es un poco fundacional de ese comienzo de la colección contemporánea aquí en el Museo Castellino Macro. Fue una decisión política de ese primer salón que se institucionaliza, ir generando nuevas acciones que cristalizan y derivan, ¿no es cierto?, primero en la donación de 27 artistas rosarinos, entre los cuales está esta obra que se llama Manantial, de Mimi, y luego, hacia el 2004, la apertura del Museo Macro, que es un edificio que está en los Silos Davis, y que verdaderamente también libera, por esta gran cantidad de obras que tenemos, la posibilidad de ampliar las muestras. Que, como decía Flor, son muestras que no hay muestras permanentes, sino que se va modificando determinados núcleos y asimismo distintas muestras para poder ir haciendo y mostrando este abanico de posibilidades que tiene la colección, que está entendida como también como una plataforma de debate. Esta instalación tiene 4 instancias, ella está vinculada con, digamos, la esencia del hombre, con lo político, y es como 4 estadios, ¿no?, del ser humano: nacimiento, crecimiento y muerte. Y acá tenemos una imagen, como vista desde arriba, de estos soportes que están sobre esta especie de tarimas sobre las que están montadas. La instalación tiene la característica de poder ser recorrida, más que de ser contemplada, sino que habilita como la participación y la conexión del espectador en esa muerte. Juli, son unas tarimas como de forradas en terciopelo, y lo que tiene arriba, ¿de qué material es? Es vidrio, y son como unas especies de placas, si ves aquí en el borde, tienen como una especie de sello de bronce, ¿sí?, como un marco. Y aquí adentro, por ejemplo, hay vello humano. Lo que es interesante, cómo la artista, se llama, digamos, Manantial, cómo ella todo el tiempo está dándole sentido a la condición humana, que es un trabajo que ella siempre fue es una artista, bueno, que ya falleció, muy querida por los rosarinos porque fue docente de la Facultad de Humanidades y Arte, y siempre sus procesos, en este caso la obra, ella la pone como working process, porque verdaderamente hay materialidad orgánica, muchas cosas que se vinculan con el cuerpo. Estos que ustedes ven en la imagen pequeña son vellos, y siempre está en poner, digamos, en develar esta cuestión de la condición humana, no como lo nombra. Acá lo tenemos a Valdemar. A las nuevas materialidades que comienzan a aparecer en este tiempo, cuando empiezan a incorporarse artistas contemporáneos y a hacer la colección contemporánea, cómo empiezan a sumarse nuevos materiales, dejando de lado un poco las viejas categorías tradicionales. Se ve como esas líneas que se ven como ese chorreado. ¿Tiene sangre? Sí, así como tiene una estética kitsch, que lo kitsch es donde ahí aparece ese dorado, esos angelitos que son como unos pequeños muñequitos que acá tal vez no se ven en la imagen, pero que están pegados sobre esa tela. Acá hay pintura y hay objeto. Parte, digamos, de lo que ustedes están viendo ahí, hay mucho objeto dentro de esta pintura. Que eso es lo que hablábamos en un comienzo, que se vincula con esto también que comentaba Elena, que es esas disciplinas como se van corriendo de lo tradicional y de lo académico. Es el famoso técnica mixta. Técnica mixta, tal cual, el famoso técnica mixta, o pintura de objetos, o en otras obras nos van a ver como ensamblage, digamos, aparecen diferentes conceptos que de cada uno hay un mundo, es un infinito. Como diríamos en lo contemporáneo, que tenemos un proyecto que lo van a ver en la web, una obra es un mundo, es decir, es así, digamos, es un punto, es un infinito de posibilidades. Aparte es interesante acá, Flor, que el artista toma algo muy tradicional, ¿no?, que son imágenes religiosas, pero lo reconfigura. No sé cuál fue la intención de él, ¿no?
Bueno, eso es lo lindo de cuando aparece justamente lo que el ojo ve, ¿no? Esa percepción. Y sí, aparece la divinidad, esto que tiene que ver con la Edad Media. Hay mucho de cosas que nos conectan a esa etapa y cómo se contrapone con esa estética de lo kitsch. Esto es lo maravilloso de cómo se pueden unir esas atemporalidades que un poco nos propone Derrames, ¿no? Y algo que es interesante, ¿vieron que hay una línea de puntitos roja? Son como que divide la importancia, ¿no?, de la composición, como el lenguaje plástico y en el lenguaje de una obra, cada cosa está ubicada y nos está diciendo algo. Y ahí no es lo mismo que tener esa liñita de puntitos rojos que nos están dividiendo en dos, hay una dualidad que ya aparece ahí, en esa obra. Lo mismo que la estructura de cómo está ubicada, digamos, esos ángeles, digamos, en lo central. Y ahí es donde uno se va adentrando, ¿no?, a la cantidad de lecturas que tiene una sola obra. Ese cielo, se llegan a ver que también ese fondo nos remite a un fondo que está pintado, cuando uno lo ve en vivo, se ven mucho las nubecitas que hay, que aparecen como esa gama sobre todo en la parte baja, en el borde. Es una técnica que se llama trompe-l'œil o trampantojo en español, y que, digamos, verdaderamente hay que percibir que es justamente pintura, es un engaño al ojo, una ilusión, pero es pintura, no es tridimensión. Y acá aparecen, que no me quiero olvidar, tres palabritas que me parece que son fundamentales. ¿Cómo se conecta el cielo con la tierra? ¿Cómo se conecta la cita? Esto de lo contemporáneo, trabaja mucho la cita. Acá hay también una cita a lo barroco, que es un movimiento concreto, digamos, como la historia del arte es tan vasta, digamos, como ahí aparecen estos conectores con lo barroco, que hay mucho. Me parece que estos angelitos, estos putti que están ahí flotando en el cielo y en la tierra, también como que hace, al ojo le dan la sensación como de un capitoné, ¿no? Como de esos enfundados de sillones con capitoné, porque están como hundidos, ¿no? Totalmente, dijiste la palabra clave porque era un dato que es fundamental, que siempre se trabaja con esta obra. Exactamente, el capitoné. ¿Vieron esos sillones que tienen y fíjate que lo hace, como decís vos, el angelito, que parece que estuviese haciendo presión a esa tela, digamos. Y hay algo que siento que es muy de los fines de los 90, de los 2000, como esa época de ir como del exceso a la máxima crisis, ¿no?, argentina, que es el exceso que se da, ¿no? Lo vemos en un montón de artistas, quizás es un exceso con materiales más precarios, en este caso el exceso es como eso de lo kitsch, ¿no? Como revitalizar todo ese imaginario, sumarle sangre. Y esto que decís vos, sí, muchas veces de los solapamientos, de la superposición, digamos, del exceso. No nos olvidemos que el arte siempre nos está hablando del espíritu de una época. Más allá de que ese artista sea parte, ¿no?, de un sistema y de lo que esté viviendo, pero muchas veces cuando leemos es interesante que nos metamos en ese espíritu de la época en la que vive y el medio, y sobre todo con el consumo, ni hablar de todo lo que nos dicen estos nuevos materiales, que lo vemos mucho en el arte contemporáneo, como decís vos, Elena. Bueno, acá, digamos, vemos una obra que está realizada en óleo sobre tela de Miguel Ballesteros, que fue uno de los directores de aquí del museo, y está realizada justamente en una técnica que es pintura, que sería dentro de lo que serían las categorías más tradicionales, y vemos cómo conviven, ¿no?, en el mismo núcleo. Por eso la pregunta, la titulación del núcleo es una pregunta: ¿cuántas décadas hay en una década?, ¿no? Porque vemos como ese derrame de técnicas, ese derrame temporal, ese derrame conceptual. Acá tenemos otro gran maestro de acá de la ciudad de Rosario, fallecido lamentablemente este año, llamado Juliano Sandizaga, que se titula Próspero, y está realizada en grafito, todo en lápiz sobre papel. Y a la vez vemos obras de Ferrari, vemos instalaciones,
Vemos esta obra de Graciela Sacco, de una serie de recortes que ella colecciona de momentos críticos sociales y los traslada a través de la técnica oleográfica a estas maderas que también están absolutamente fragmentadas a nivel simbólico, ¿no? Y a nivel metafórico de lo que sucedía también en nuestro país en ese momento. Así que ahí empiezan a aparecer, digamos, en todas estas obras, esta intención de ver esos desbordes de lo que es una verdad única y categorías cerradas. Y nos vamos a una serie de obras que, digamos, es como mirar un núcleo de obras que fueron pensadas no para ser coleccionadas, sino para estar fuera de las instituciones, con una intencionalidad de visibilizar problemáticas políticas, sociales y económicas que en ese momento, por ejemplo, esta obra, Tucumán Arde, fue realizada por artistas de ese ciclo que nosotros mencionamos, el ciclo de arte experimental, que emprenden un viaje a Tucumán, y esta obra tiene la característica de lo procesual, justamente, porque es todo un desarrollo que fue, digamos, realizado absolutamente velado de lo que el gobierno proponía en ese momento, para visibilizar justamente la pobreza, el cierre de un ingenio azucarero, muchos ingenios azucareros que eran la base productiva de la provincia de Tucumán, y todas las consecuencias que esto causaba en la población. Sí, lo que es interesante que tiene esta obra, Juli, es lo colectivo. Exacto. Esto así como bien esta palabra, ¿no? Lo procesual y lo colectivo, cómo hay una serie de estrategias que los artistas van incorporando para poder realizar esta obra que fue, digamos, impactante por lo que generó a nivel, no solamente por lo que develaba, por el momento político que estábamos viviendo, y que se hizo clandestinamente muchas de esas acciones y que después salieron a la luz. Y que además no eran solamente artistas, este colectivo estaba conformado por intelectuales, técnicos, camarógrafos, digamos, distintas digamos, personas que estaban vinculadas en este compromiso con lo que ocurría a nivel social. Y además, acá podemos ver que esta digamos, producción que ellos logran no son reproducidas dentro, fíjense, en la calle, cómo se ven, digamos, estas pegatinas, con estas palabras, de esta especie de logo que ya, digamos, es característico de una obra que es importantísima, ¿no? Dentro de lo que es la historia del arte. Y fue exhibida justamente y censurada en la CGT. Participaron artistas de Rosario, de Santa Fe y de Buenos Aires. Personalidades también como León Ferrari, digamos, que son, digamos, conocidas por su compromiso, ¿no? en la crítica social. Vamos haciendo un paneo de distintas imágenes. Esta obra simboliza mucho eso porque es como el derrame de la realidad derramando sobre la producción de artistas y otros intelectuales o personalidades de la época, y a su vez esa realidad pasada por su propia mente, opinión y creatividad derrama en un montón de ideas, reflexiones y discusiones, ¿no? Entonces es como un derrame sobre que me da la imagen de esa pirámide de copas en donde uno va sirviendo arriba y va derramando, ¿no? Sí, y cómo sigue en la actualidad resonando, porque fíjense que estamos hablando de esta obra en un 2021 y cómo a veces nos remite a cosas muy ayornadas que todavía seguimos sufriendo desde la mirada, ¿no? Esto de la pobreza, de las cuestiones que suceden con las crisis que siguen sucediendo. Entonces, bueno, eso es lo interesante. Sobre todo porque en ese momento había una fuerte campaña en los medios, digamos, de comunicación para invisibilizar estas problemáticas.
Entonces acá vemos cómo el arte, digamos, se refleja, pone el foco, digamos, en todo este tipo de problemáticas, ¿no? Miren qué contraste. Miren cómo de golpe pasamos a un Benito Laren, que es un artista que vive justamente ahora en Buenos Aires. Se llama telescopio, triciclo y circunscripción circulante. Y es un tríptico, está formado por es un conjunto de 3 piezas. Acá también nos vamos a los trípticos medievales, pero bueno, empezamos a poner otro contenido que está más relacionado con la ironía, con el humor, con los kitsch. Eso define mucho la obra de Benito Laren. En este caso vemos en esos círculos que tienen un marco, que es los marcos coloridos que vemos, de colores bien intensos, brillantes. ¿Es un marco de madera, Juli, o es una rueda de bici? Es una rueda de bici. Es una rueda de bici. Está pintada. Claro, es goma, es la rueda de la bicicleta. Lo que pasa es que, claro, que viene de diferentes colores. Es la cubierta. La cubierta, ya la goma de la cubierta es de ese color. Exactamente. Y bueno, y vemos cómo él juega con la figuración y con la abstracción, en este caso. También su vínculo, digamos, él es un artista muy performático, es videasta, realiza videojuegos, es actor, así que tiene, digamos, varios perfiles también. Sí. Dentro, así como el afuera es la goma de la bicicleta, en el adentro, él trabaja mucho con materiales, vieron como los papeles que tienen como heliografías, que tienen como estos efectos especiales. Hay mucho de eso. Vieron también esto que se usa mucho a veces también en lo vial para llamar la atención en la oscuridad, que a veces vienen como cintas que directamente se pueden pegar. Trabaja mucho con el brillo, con la purpurina. Hay obras, si se meten en la página y buscan Benito Laren, van a encontrar que está subida toda la colección. Sí, no está mal, totalmente. Es como una técnica de collage, porque él en realidad va haciendo, va haciendo superposición. Va eligiendo en diferentes materiales que tienen siempre. Hay una cuestión con el brillo. Y también bueno, acá aparece de vuelta lo kitsch. Mucha de su obra tiene mucha cuestión kitsch. Y el contraste también con estos colores de estas cubiertas, ¿no? Que son tonos opacos, ¿no? Sí. Él está muy ligado. Trabaja mucho el contraste. Él está muy ligado al pop, así que también tiene mucho de esa estética. Sí. Bueno, Juli está dentro, esta obra es de Solapamientos, que es la de Centurión. Que es una artista también que se vincula, trabaja lo decorativo, lo artesanal. ¿Se dan cuenta que es ese fondo? Frazada, bien. Vamos, Graciela. Muy bien, sí, frazada. Fíjense el soporte que este artista está utilizando, ¿no? Como veíamos, un grafito sobre papel para ser, digamos, puntual en lo que venimos viendo, o un óleo sobre tela, sobre lienzo. Fíjense cómo estos artistas van variando estos soportes. Y sobre esta frazada van bordando, esos círculos están realizados en crochet, y está haciendo toda una valoración del oficio, de lo artesanal, de la manualidad. Sí. Bueno, ahí Juli contestó a las preguntas, exactamente, ahí bordado. El centro de las flores, esas amarillas que vemos, tienen como una especie de crochet circular. Exacto. Las flores esas están cosidas sobre esa frazada, y el fondo, ese mismo, fíjense cómo esa misma composición que tiene la frazada, cómo juega. Por eso lo interesante, ¿no?, de ver las composiciones, que es un mundo cada artista, porque ahí hay una cuestión orgánica, pero también abajo hay una estructura que es completamente, digamos, más ortogonal, porque hay líneas que contrastan con este primer plano de las flores. Y que esto tiene un montón de implicancias dentro de los museos, por ejemplo, las distintas áreas que trabajan en los museos, entre ellas las de conservación, restauración, tienen, digamos, desafíos con todas estas nuevas materialidades. Ustedes saben que todo lo que es en tela, digamos, es una de las materialidades más delicadas.
Fíjense que está colgada de una determinada manera, y eso produce estiramientos, dilataciones en el material. Bueno, el tema de la humedad, de la temperatura. Son desafíos que estas obras que están realizadas con materiales orgánicos proponen a los especialistas que trabajan en estas áreas. Bueno, acá pasábamos a la que vos decías, deseo y deseo y diferencia, que es otro núcleo muy fuerte, que es casi con el que cierra la curaduría de derrames, y es, fíjense que es fuerte, es una fotografía que está retocada, como verán. Bueno, de esta obra podemos obviamente hablar un montón, porque bueno, muy contemporánea también como toca las cuestiones de género, y cómo no se plantea la deconstrucción de todos estos, digamos, de las cuestiones de los géneros. Mauro Guzmán es un artista rosarino también, un joven, y si yo les preguntara, bueno, ¿qué ven, no? ¿Qué aparece, no? Ahí me parece que en el chat justo, ahí está. ¿Qué les llama la atención, no? O cuando ven esta imagen. ¿A quién ves a Superman? Claro, a Jesús. ¿Cómo? Patricia ahí dice. está, Patricia dice a Jesús, exactamente. Fíjense cómo en la misma fotografía hay una necesidad, así como toca esta deconstrucción y todo esto que podemos reflexionar, ¿no? Según el lugar que cada uno, cómo hay algo que es disruptivo, ¿no? Con la mirada tradicional. Y que eso es interesante también dentro del arte contemporáneo, como muchas veces hay artistas que justamente quieren molestar ahí con la obra, es decir, no está puesta no solamente para denunciar un sentir, sino, bueno, hay algo digamos, que se pone, ¿no? Como para iniciar una reflexión contundente sobre los tiempos que nos atraviesan, ¿no? Acá Gabriel dice 2 superpoderosos y Alicia dice 2 tipos diferentes de poder. Claro, representa lo que es el capitalismo y el cristianismo. Exacto. Si hay un grado de provocación, exactamente, Susana. Porque muchas veces, imaginen, nosotros, digamos, tanto con estas obras o con muchas de las de León Ferrari, que es un artista, bueno, que nosotros adoramos en la colección, que tenemos mucha obra, son obras que han generado, digamos, mucha convulsión a veces en el público, que verdaderamente a nosotros nos gusta mucho abrir, ¿no? Esto de convivir, que las miradas convivan, ¿no? Que a veces está esto de la provocación, pero bueno, tenemos que aprender, ¿no? a convivir con lo diferente. De hecho, estas obras, en este núcleo hay al menos 3 obras que fueron expuestas y que, bueno, suscitaron abrazos al edificio de determinados, digamos, colectivos que están más relacionados con lo católico, no más vinculados a la religión y que, bueno, sintieron de alguna manera esto que decía una de las chicas, que no me acuerdo el nombre, lo sintieron como una provocación, ¿no? Como, digamos, el fusionar un icono que es sagrado, ¿no? Para el cristianismo. Y también, digamos, acá vemos ese derrame en cuanto al rompimiento de determinados estereotipos, ¿no? De ese binomio que vemos de lo heterosexual, en esta representación que propone abrir, ¿no es cierto?, a otras relaciones. Y saben que esta obra, nosotros ahora dialoga dentro de ese núcleo, que es muy interesante, ¿no? Con otras obras que fueron como indicios, ¿no? Del feminismo o de cuestiones, ¿no? Que hoy están muy candentes. Bueno, esto por ejemplo fue una intervención, ahí también está Maurito con la remera, el artista que veían antes, justo que está de Jesús, en la fotografía es el mismo que tiene la remera. A ver si lo puedo, ¿se ve ahí que lo señalo? Es el que está con la flechita. Mauro Guzmán ahí. Bueno, yo tengo SIDA, fíjense que es lo que dice la remera. Esto fue, digamos, se hicieron como una serie, ¿no? Digamos, que tuvo una... Que muchos artistas, de hecho en diferentes inauguraciones se volvieron como a retomar de obras. Y bueno, justamente dialoga con otras
varias obras que no pusimos, digamos, en las diapos, que son inicios del feminismo, ¿no? Que hoy tanto estamos viviendo, que son grupos de mujeres que colectivamente se unieron a hacer determinadas, una se llama Línea Roja, hay diferentes acciones. Fíjense cómo en este núcleo de deseo y diferencia aparecen justamente todas estas cuestiones en donde la contemporaneidad nos plantea de construir todos los géneros. Y dar visibilidad a nuevas aperturas. Exactamente. ¿No? Sociales, completamente. Bueno, Flor, Sofi y Juliana, muchísimas gracias por sumarse a nuestro primer ciclo de visitas del año. Esperamos que todos lo hayan disfrutado. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí quedó el mail del museo, se pueden contactar, pueden visitarlo. Los esperamos en el próximo, el mes que viene. Para nosotros es un placer siempre poder regalar un poco, ¿no?, de esto que nos pertenece a todos y a todas, porque siempre decimos que la colección es pública y por eso que nuestra misión mayor es que llegue a cada pedacito, ¿no?, del mundo, ¿no? Está bueno eso, así que se multiplica. Así que gracias, Elena, por la invitación, a todo el equipo del Banco de Santander, y bueno, esperamos de corazón les hayan disfrutado de esta tarde, ¿no? Chao a todos, muchas gracias.